y por su intervención. Muy agradecido en nombre de la comisión y de todos los presentes. Tiene la palabra la doctora Laura Pavón del Departamento Nacional de Planeación. Hola, muy buenas tardes. Un cordial saludo para el senador Iván Marulanda. Muchísimas gracias por esta invitación. Yo quisiera aprovechar estos minutos para mencionar algunos elementos y aprendizajes que nosotros desde Planeación Nacional hemos tenido en el diseño y parte de la operación de transferencias monetarias no condicionadas. Dos puntos con los que quisiera aportar a esta discusión son los instrumentos de focalización del gasto, de identificación de potenciales beneficiarios de programas y ayudas y los instrumentos de seguimiento, que además hacen parte de la propuesta del proyecto de ley. Y lo segundo, en el diseño y puesta en marcha de transferencias monetarias no condicionadas y algunos de los resultados de las evaluaciones que ya tenemos y que creemos que es una evidencia muy importante para la propuesta que se está estructurando. Entre los instrumentos yo quisiera mencionar que el SISBEN es el instrumento de focalización individual que nosotros tenemos como país. Es un instrumento que ha tenido una implementación de más de 25 años. Hemos tenido en estos 25 años aprendizajes muy importantes. Lo que hace el SISBEN es que a partir de la información socioeconómica de las personas y de los hogares, clasifica a los hogares del más pobre al menos pobre. Es un instrumento que es administrado en conjunto por Planeación Nacional y por las entidades territoriales. Aquí concurren los departamentos y los municipios en la operación y puesta en marcha del SISBEN. En este momento está en vigencia la cuarta versión del SISBEN y reitero que aquí es muy importante también pensar en los instrumentos que se están utilizando para realizar la identificación de los potenciales beneficiarios. Un buen instrumento garantiza adicionalmente la progresividad de esos recursos, de ese gasto social, en este caso de una renta básica, unas transferencias monetarias no condicionadas. Entró en funcionamiento recientemente la cuarta versión del SISBEN 4. Esta cuarta versión tiene algunos cambios importantes que impactan en la calidad, la actualización de la información que usamos para focalizar los programas. Entre los cambios que nosotros tenemos, hay unos cambios tecnológicos, otros operativos y otros metodológicos. Muy importante señalar que pasamos de recolectar la información de los hogares a partir de lápiz y papel a dispositivos móviles de captura. Y esto es importante porque realmente estamos incluyendo mallas de calidad. Dispositivos móviles de captura son como teléfonos celulares que nos permiten incorporar estas mallas de calidad y corregir aquellas inconsistencias al momento en que se realiza la encuesta. De esta forma, pues nosotros estamos mejorando muchísimo más la información que tienen los beneficiarios o las personas registradas en la base de datos del SISBEN. Esto adicionalmente nos permite realizar un escaneo del documento de identificación, cédulas, tarjeta de identidad, muy importante. Ustedes saben que nosotros en el pasado y los programas también hemos tenido problemas con la identificación de las personas. Aquí estamos mejorando sustancialmente la información de identificación y la información que recolectamos a través de las encuestas en las entidades territoriales. Esto también nos permite realizar una georreferenciación. Es un instrumento que lo mejoramos sustancialmente, es un instrumento que entró en vigencia el pasado 5 de marzo. Y es además una base de datos dinámica y centralizada. De cara al ciudadano, pues teníamos demoras. Lo que usualmente teníamos son unos cortes mensuales en los cuales los municipios nos pasaban su información, nosotros realizábamos unas validaciones, unas verificaciones y publicábamos la base de datos. En este caso, nosotros estamos manejando una base de datos que se va actualizando en tiempo real. Hemos establecido dentro de los estándares y los tiempos que manejamos un máximo de 6 días, a partir del cual nosotros hacemos la publicación de la información de los beneficiarios. De cara al ciudadano, esto es una mejora sustancial. Los beneficiarios y los ciudadanos pues ven reflejado muy rápidamente cualquier cambio, cualquier novedad que han solicitado al instrumento de focalización de las ayudas y de los programas sociales. Este es un instrumento que además recolecta información sobre viviendas, sobre servicios públicos, sobre salud, fecundidad, educación, ocupación, ingresos, antecedentes sociodemográficos, y es a partir de todo este acervo de información que se genera además una presunción de ingresos. Los hogares son clasificados en 4 grupos. El grupo A, que está muy relacionado con la
con los criterios de focalización que plantea el proyecto de ley. Grupo A son aquellos hogares que están en condición de pobreza extrema, el grupo B son aquellos que están en pobreza moderada, tenemos el grupo C, que son los hogares que están en condición de vulnerabilidad económica, y tenemos unos hogares clasificados en el grupo D, que son aquellos hogares que no son pobres ni vulnerables. Este es un cambio importante porque pasamos de puntajes de 0 a 100, que eran los puntajes o las clasificaciones que manejaba el SISBEN 3, a unos puntajes, unas clasificaciones en grupos que nos permiten estar mucho más articulados con las métricas que se tienen en el DANE para medir pobreza y para medir en algunos casos clases. Adicionalmente, pues tenemos el registro social de hogares, que también se hace mención en el proyecto de ley, está creado por el decreto ley 812, muy importante señalar que lo que hace es unificar la información que se tiene de demanda, es decir, la información que reportan los ciudadanos o que han reportado a través de la encuesta de SISBEN 4, con otros registros que ya se recolectan en otros sectores, información administrativa de los sectores de trabajo, de los sectores de educación, otras bases de datos que han mejorado en los últimos años significativamente la recolección de la información, que son bases de datos que nos permiten validar, complementar y actualizar la información. Y esto es muy importante, el instrumento de focalización es central en todos los programas sociales. Información desactualizada se refleja automáticamente en una asignación ineficiente del gasto social, de tal manera que lo que nosotros estamos haciendo con el registro social, con la actualización que se hizo del SISBEN 4, es tener información actualizada, información de calidad, que refleje las condiciones de vida de los hogares. Y un segundo punto que quería poner a consideración y comentarles, es lo relacionado con la puesta en marcha de transferencias monetarias no condicionadas. La pandemia fue una oportunidad para poner en marcha dos programas: el programa de compensación de IVA, que el año pasado benefició a cerca de 1 millón de hogares. Este año estamos ampliando cobertura a 2 millones de hogares, y tenemos adicionalmente el programa Ingreso Solidario, que ha beneficiado más de 3 millones de hogares. El año pasado, y como se pensó y se diseñó, es un programa complementario al resto de transferencias monetarias. Es un programa, lo que buscábamos es llegar a aquellos hogares que en el momento de la pandemia pues no contaban con una fuente segura de recursos, en este caso transferencias monetarias del gobierno nacional. Pusimos en marcha la base maestra para hacer la identificación de los hogares y llegamos a cerca de más de 3 millones de hogares. Yo quisiera señalar algo importante y un aporte importante también para este proyecto de ley, y es que ya tenemos resultados de 2 estudios: la evaluación de impacto del programa de devolución de IVA y la evaluación de impacto del programa de ingreso solidario. Estas son evaluaciones de corto plazo, en ambos casos nos están arrojando resultados bastante importantes y positivos en términos de bienestar. En el caso de la evaluación de devolución de IVA, encontramos impactos positivos en varias dimensiones: impactos positivos en salud financiera, es decir, aquellos hogares beneficiarios, la venta de activos era menor, el desahorro era menor, hay una mayor inversión de los padres en educación, una mejora en la salud mental de los hogares beneficiarios, una disminución de la ansiedad. Y adicionalmente, en el programa de ingreso solidario, en la evaluación que también se publicó recientemente, hace un par de semanas, encontramos que el programa tiene impactos positivos en el consumo. Hay un mayor gasto en productos de higiene, hay un mayor consumo de alimentos de los hogares con mayores pérdidas de empleo, y esto es muy importante porque vimos que los mejores impactos son impactos que se encontraron en aquellos hogares en los cuales el perceptor principal había perdido su empleo. Hay un aumento en el gasto de educación y más tiempo dedicado a los deberes de la escuela, efectos importantes en mitigación en la caída de empleo, especialmente en casos de pérdida de empleo. Y otro efecto importante, que es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de diseñar rentas básicas o ingresos o programas como de transferencias monetarias no condicionadas, y es que no se encontró efectos de desincentivar la participación laboral. En este caso no existió un efecto de desincentivar la participación laboral. Hay aumento además en la inclusión financiera y en el uso de productos de depósitos digitales,
y se redujo la movilidad en las grandes ciudades, que también era parte de lo que se buscaba con el diseño del esquema de dispersión de pagos que se puso en marcha en el programa Ingreso Solidario. Yo quisiera por último referirme a algo que también mencionó el viceministro de Hacienda, y es el efecto que ha tenido también los programas, el impacto que ha tenido el programa Familias en Acción. Se han hecho una serie de evaluaciones desde que el programa inicia su operación en 2001. La última evaluación que se hizo en Planeación Nacional también nos muestra unos impactos importantes en reducción de pobreza monetaria, reducción de pobreza monetaria extrema y multidimensional. Tenemos también algunos impactos en el aumento de la probabilidad de estar matriculado en educación, de estar asistiendo. Tenemos también unos impactos importantes y alentadores en términos de movilidad social, y es que el programa aumenta la probabilidad de ingresar a educación superior, y tenemos también efectos e impactos en disminución del embarazo adolescente y el trabajo infantil. Y aquí lo que queremos reiterar es un poco que las condicionalidades de estos programas pues han sido elementos muy importantes para lograr los alcances que tienen estos programas en términos de variables de educación y de acumulación de capital humano. Las condicionalidades han sido esenciales para lograr estos logros, perdón la redundancia, para lograr estos logros que hemos tenido en educación, en salud, y lograr esa movilidad social que es lo que estamos buscando. Entonces, tal vez para cerrar, y un mensaje muy importante es que en ambos casos, pues estamos logrando evidenciar impactos muy importantes. Es importante adicionalmente mantener las condicionalidades que han tenido los programas como Jóvenes en Acción, como Familias en Acción, que tienen unos propósitos diferentes, y es invertir en la acumulación de capital humano de los jóvenes y de los niños, y de promover esa movilidad social. En el caso de Ingreso Solidario, es un programa que fue diseñado para compensar esa pérdida de ingreso corriente que experimentaron los hogares a causa de la pandemia. Y en el caso del programa de evolución de IVA, pues su objeto también es algo diferente. Lo que buscábamos también es reducir o mitigar esa regresividad que tiene el impuesto del IVA, un impuesto indirecto sobre los hogares. Yo cerraría con ese mensaje. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación y por el espacio. Doctora Laura Pavón, muchas gracias por su presencia en nuestra audiencia y por su intervención en nombre del Departamento Nacional de Planeación. Tiene la palabra el doctor Edgar Orlando Picón, de la Dirección Nacional de Protección Social. Doctor Picón, le escuchamos. Muchísimas gracias, senador, por la invitación, y buenas tardes para todas las personas que nos escuchan. En aras de la brevedad y teniendo presente los comentarios que ha dado el viceministro de Hacienda y Laura como directora de Desarrollo Social del DNP, pues simplemente abordaré un par de puntos que considero fundamentales desde Prosperidad Social como entidad del Gobierno Nacional que se encarga de la administración y operación de todos los programas de transferencias monetarias, tanto condicionadas como no condicionadas. En ese sentido, desde el Gobierno Nacional funcionan 5 programas que son Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Ingreso Solidario, el esquema de compensación del IVA y, perdón, me faltó uno, y Colombia Mayor, que para con usted. Entonces, teniendo presente la operación de los 5 programas de transferencias y una vez leído el proyecto de ley sobre el cual nos convoca, desde Prosperidad Social queremos hacer un llamado frente al rescate o al valor agregado que para nosotros como país ahí sí ha tenido las condicionalidades en los programas tanto de familias como Jóvenes en Acción. Esto porque la propuesta que se presenta y que estamos debatiendo, pues en principio abarca o incluye o fusiona, por así decirlo, los programas actuales en un programa de renta básica. No obstante, los indicadores socioeconómicos que han visto sus mejoras por parte de las transferencias monetarias condicionadas, pues no pueden negar sus impactos. Entonces, el hecho de pretender cambiarlos y poderlos sacrificar en aras de un valor solamente transferido de forma mensual, pues es un llamado que te hacemos nosotros desde una implementación a ser revisado. ¿Por qué? El proyecto que en su momento retiró el Gobierno Nacional de Solidaridad Sostenible, lo que hacía era complementar con un ingreso solidario que terminaba siendo con la suma de los otros programas de transferencias ese ingreso mínimo que se daba a las personas en situación de pobreza y pobreza extrema.
buscaba rescatar esa finalidad que nosotros desde el gobierno nacional tenemos. El programa, por ejemplo, de Jóvenes en Acción nos asegura, según de acuerdo con sus últimas evaluaciones de impacto, que hay un 40% de posibilidad de que los jóvenes no deserten cuando se encuentran con esta ayuda en sus programas de formación de educación superior o en el SENA. Adicionalmente, que tienen un 63% de probabilidad de acceder a la oferta misma, como la del SENA, en caso de ausencia en comparación con ausencia del programa Jóvenes en Acción. Por el lado de Familias en Acción, somos conscientes del importante impulso a la matrícula que genera el programa con las condicionalidades y mueve cerca de 12 puntos porcentuales en las ciudades principales y 14 puntos porcentuales en las cabeceras municipales. Luego, rescatar estos indicadores de capital humano es un punto fundamental para nosotros como gobierno, y la invitación sería que no se hagan a un lado, sino que se busque la forma de que el proyecto que se está revisando en el Congreso de la República pueda construir sobre ese importante avance que han tenido los proyectos de transferencias monetarias condicionadas en los indicadores socioeconómicos del país. Un segundo punto al que quiero hacer mención en aras de la brevedad es que, si bien desde Prosperidad Social celebramos cualquier tipo de aumento de coberturas y de los montos mismos de los programas de transferencias monetarias, no hay que desconocer, y es una invitación a poder partir de ese importante avance que hemos hecho como el gobierno nacional en el marco de la pandemia. Y es que es una inversión histórica, no solo en montos, sino en aumento de coberturas. El proyecto de ley que se revisa aspiraría a llegar a cerca de 7.6 millones de hogares. No obstante, hoy día, desde el gobierno nacional, con los 5 programas de transferencias monetarias que les describí al principio, llegamos a 8.3 millones de hogares. Entonces es un poco más amplio, si bien los montos son más bajos en comparación con la propuesta del proyecto de ley, es un esfuerzo importantísimo y que ha tenido un impacto fundamental en prevenir el aumento de la pobreza. Ya lo mencionó el viceministro y Laura en su momento, pero de no ser por los programas de transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas, incluyendo los 2 que se crearon en el marco de la pandemia, pues la pobreza hubiese subido 1.7 millones de personas adicionales y la pobreza extrema cerca de 2.3 millones de personas. Entonces, este resorte o este colchón, si lo podemos llamar de alguna forma un poco más coloquial, que son los programas de transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas, que hoy día opera el gobierno nacional y que solo en el marco de la pandemia han tenido una inversión de más de 16.9 billones de pesos, pues es fundamental buscar cómo rescatarlos y que se integren de la mejor forma en el proyecto de ley que nos llama a la discusión en este momento. Entonces, aquí finalizaría mis comentarios, pero reiterando el mensaje es, por favor, construyamos sobre los buenos e importantes avances que ha tenido las políticas sociales del Estado colombiano con los programas de transferencias monetarias como lo son Familias y Jóvenes en Acción. Doctor Picón, muchas gracias por su presencia en la reunión y en representación del Departamento Nacional de Protección Social, y gracias por su intervención. El profesor Luis Jorge Garay, por favor, nos cierra entonces este ciclo. Quiero de antemano pues agradecerles enormemente a todas y a todos los presentes. Está con nosotros también la representante de la Cámara, Catalina Ortiz, le agradecemos mucho su compañía. En nombre de la Comisión Tercera, senadores y senadoras de la Comisión Tercera, pues un saludo a todas, a todos y nuestra gratitud por su presencia. El doctor Garay tiene la palabra. Bueno, muy brevemente, gracias, senador Marulanda. Gracias a todos los colegas que han participado en este debate. Yo quisiera solo hacer unos breves comentarios a las presentaciones del viceministro y a los funcionarios del DNP y del DPS muy brevemente. En primer lugar, es fundamental entender que el programa de renta básica atiende a los problemas monetarios y no solamente a la pobreza multidimensional, sino fundamentalmente monetaria, ante el hecho que en una crisis como la de la pandemia, que agudizó las fracturas sociales, lo que interesa es contrarrestar la caída de los ingresos monetarios. Entonces, en ese punto, si bien SISBEN 4 ha avanzado y ha mejorado, su información, es fundamental que estemos concentrados en lo monetario en esta etapa pandémica fundamental. Segundo elemento que es clave es el siguiente.
el viceministro dice con mucho énfasis que hay que buscar el consenso de la sociedad. Es correcto, pero es el consenso de la sociedad, no solo de las élites o las cúpulas de interés. Y a esto me quiero hacer referencia. El gobierno nacional está pensando en una posición de minimalista de reforma tributaria, que consta de máximo 12 billones de pesos, de los cuales 0.3 billones vienen de una supuesta mejora de la DIAN y de la lucha contra la evasión, o sea, de impuesto adicional recaudatorio, solo del orden de 0.8 billones de pesos. Y lo va a complementar con la venta del ISA con 14 billones de pesos. La pregunta es cómo el gobierno, buscando ese consenso, va a buscar una propuesta de reforma tributaria que va por debajo de lo que ha propuesto la ANDI, ante las restricciones y necesidades de la sociedad colombiana y de los sectores más pobres y vulnerables. Nosotros hemos demostrado en 3 libros, con información detallada, que es posible solo afectar al 1% de las personas naturales, jurídicas y naturales más ricas del país, con tarifas progresivas en renta y con tarifa de impuesto al patrimonio, que pueden dar cómodamente 20 billones sin afectar ni poner en riesgo en absoluto la reactivación económica. Y avanzando en algo que es estructural, que es empezar el desmonte de los beneficios, que como lo ratificó, porque ya lo habíamos demostrado en varios libros, tiene un sesgo absolutamente pro súper rico y que hay que corregir. Es decir, se debería, en vez de seguir haciendo reparcheos como hemos acostumbrado en las últimas reformas tributarias, a empezar a hacer una reforma tributaria que todavía no es estructural, pero que vaya en la direccionalidad de la reforma estructural que se requiere, siendo progresiva y equitativa. Y es posible lograr al menos 2% del PIB más la venta de ISA, que genera recursos bastante importantes para la financiación de la política social. De tal manera que el consenso tiene que ser consenso de la sociedad y no solamente de las élites, y no ser más minimalista que las élites empresariales que han propuesto un aporte mayor a la reforma tributaria. En tercer lugar, me parece claro el mensaje de que la renta básica es apenas un elemento muy fundamental de la política social, pero que se requiere no solo una integralidad, sino una profundidad en la política social que tenga efectos perdurables y que se vean con unos impactos sobre la economía que generen más empleo, ingresos, tributación y crecimiento. Seguir con la teoría como ha seguido el gobierno nacional desde la pandemia, del minimalismo en la política social, no tiene una sinergia que genere los grandes beneficios de una política social activa, como lo reconoce incluso el Fondo Monetario Internacional. No es solo la heterodoxia. Cuarto lugar, aquí nos han demostrado, hablado de los estudios de los grandes impactos de las políticas de transferencias condicionadas. Los conocemos y sabemos las limitantes y los sesgos que tienen muchas de esas evaluaciones. Pero quiero recoger lo que dijo la doctora Laura Pavón. No conozco la evaluación del ingreso solidario, pero lo que ella dice también demuestra algo muy fundamental, que hay impactos en las transferencias no condicionadas muy importantes en la manera como los hogares localizan sus recursos por sus necesidades. Y que no es que, como se piensa en ciertos círculos, es que los hogares no tienen la capacidad racional de aprovechar los ingresos para el mejor bienestar de sus hogares y que son simplemente dilapidadores, como en muchos círculos se piensa. Entonces quiero llamar la atención que siquiera han hecho este estudio de ingreso solidario para mostrar también de que no solo es la condicionalidad la que racionaliza por la fuerza los hogares. No,
Los hogares tienen una capacidad de racionalización porque son agentes sociales que tienen una lógica y no son simplemente despilfarradores de los recursos públicos. Quinto lugar. Infortunadamente, el viceministro no aclaró qué es lo que están pensando, pero hay indicios de que están pensando solo en los pobres extremos. Yo le quiero llamar la atención. En la microsimulación que hicimos con los datos del DANE a diciembre 2020, encontramos que si queremos línea de pobreza a los hogares de diciembre del 2020, pobres extremos, se requiere una transferencia mensual de 830,000 pesos. Y a los pobres, pero no extremos, del orden de 570,000. O sea que en promedio es una transferencia de 630,000 para buscar una equidad horizontal por número de miembros de hogar y por condiciones de pobreza, colocando cada hogar en la línea de pobreza. Con esto quiero llamarle simplemente la atención en que es 4,5 veces más grande que la transferencia minimalista que da los programas sociales del gobierno. Entonces, hay que conciliar entre cobertura, monto de transferencia mensual, costo fiscal y esfuerzo de la sociedad de los más pudientes, el 1%, para contribuir a esta financiación, aparte de otros mecanismos de política que el viceministro no mencionó, que son posibles y que no solo son los tributarios, aunque sí muy fundamentales en términos permanentes, como son otros recursos que sí mencionó él, de relocalización presupuestal, postergación de gastos no necesarios, etcétera, etcétera. Culmino. Lo que ha anunciado el gobierno hasta ahora de estas medidas por pedacitos de apoyo social, con ese enfoque minimalista y no integral, no va a lograrse la efectividad de una política social que requiere el país en el día de hoy. Les llamo la atención con todo respeto que ojalá no se vayan a concentrar solo en los pobres extremos, creando unas inequidades horizontales inaceptables en la sociedad colombiana y reconociendo que el resto de pobres no extremos también tienen unas acucias muy grandes para poder tener una vida medio digna. De tal manera que con ello termino y muchas gracias. Gracias, doctor Garay. Cecilia López, tu remate, por favor. Muchas gracias, senador. Yo quisiera hacer 4 comentarios muy rápidos. Las cifras que el mismo DANE y el mismo gobierno han mostrado, de 42% de pobreza más 30% de vulnerables, un concepto que ustedes aún en el gobierno no manejan adecuadamente, y en eso coincido con lo que plantea el profesor Garay, demuestran que lo que ustedes hicieron durante la pandemia, que lo que el gobierno hizo durante la pandemia no fue suficiente. ¿Por qué? Porque cuando miramos lo que ha pasado en América Latina, rápidamente, y repito algo que ya dije, en América Latina el porcentaje de pobres se estima en el 2020 alrededor del 30%, y nosotros tenemos 42 más 30% vulnerable, o sea, 70% de la población colombiana obtiene ingresos por debajo de la línea de pobreza o apenas por encima. ¿Cómo pueden considerar ustedes que hicieron lo suficiente? A mí me sorprende la incapacidad de crítica frente a unas cifras que son de ustedes. Esas son cifras producidas por el mismo gobierno. En segundo lugar, ¿por qué esa incapacidad de aceptar que se deben juntar todos estos subsidios para que esto se llame una renta básica? Dejan ustedes una sensación, yo sé que ustedes son tecnócratas, categoría que creo que hay que revisar, porque a esa tecnocracia aislada de la realidad social le ha costado, ha generado un costo inmenso en el país, pero ¿será que hay elementos políticos que están cargados con la forma como se han distribuido esos subsidios? Sabemos perfectamente el componente politiquero que han tenido esos subsidios. Es esa presión la que impide que ustedes analicen, y les pido que objetivamente como técnicos miren cómo la inconveniencia de tener una gama de subsidios.
Sí, entonces tenemos subsidios de primera, de segunda y de tercera, entonces el mínimo va a ser la renta básica. Por Dios, ustedes no han visto el costo real, ahí sí, político que puede tener esa decisión. La tercera cosa que me sorprende es la incapacidad de evaluar un programa que ya lleva 20 años, más de 20 años, no, 20 años, 18, 19 años. Las críticas que ha habido sobre las transferencias condicionadas no ocultan que ha habido cosas positivas, sin duda, y algo de la reducción de la pobreza que no fue sostenible, entre otras cosas, porque empezó a aumentar antes de la pandemia, ¿sí? Eso no quita la posibilidad de reconocer primero un punto, y es cuánto se logró realmente en cobertura. Creo que es el punto que ustedes están haciendo un esfuerzo. Segundo, ustedes generaron, ese programa generó los vulnerables, que es un problema social muy serio. Tercero, no se ha despejado claramente la incidencia sobre la informalidad. Y el punto más serio, el tema de la mujer. Esas transferencias condicionadas, mi querida Laura, ¿cómo es posible que no aceptes que eso ha consolidado la imagen de mujer cuidadora? Y eso lo que ha hecho es limitar la posibilidad de que las mujeres ingresen realmente al mercado laboral. Entonces me parece que por lo menos una mayor capacidad de ser muy objetivos, y aún si hay cosas muy positivas antes, aquí tenemos una explosión social. Y esa explosión social obedece no solamente a un modelo económico que no generó el empleo suficiente, sino a una política social débil, minimalista, como dice Luis Jorge, que ustedes defienden cuando tienen enfrente no solamente la explosión social que ha tenido este país, que seguramente a ustedes no les cuesta porque son muy jóvenes, pero además unas demandas que exigen una visión mucho más crítica y un esfuerzo mucho mayor. El hecho de que se diga que no hay recursos es inaceptable, porque quien tiene la responsabilidad de responder por estas demandas es el Estado colombiano. Así que recursos tienen que encontrar, y hay mecanismos y hay reformas que permiten, y en la misma reforma tributaria puede haber fuentes suficientes, de tal manera que el argumento de que no se puede financiar y que no se puede abordar una política social que realmente muestre un cambio en la calidad de vida de la población es absolutamente inaceptable. Y finalmente, sobre el tema del crédito, perdóneme, viceministro, yo manejo la junta directiva de un banco de microcrédito. Los estratos de 1 a 4 no pueden acceder al microcrédito porque no tienen ingresos ni forma de garantizarle a un banco que pague. Y esa es la gente que está en los cuentagotas. Así que esas medidas que están tomando no van a cubrir precisamente a la gente que requiere urgentemente una renta básica. Muchas gracias. Bueno, cerramos 4 horas y media de un extraordinario espectáculo democrático, de inteligencia, de compromiso social, de participación. Es un honor para la Comisión Tercera haber promovido este espacio. Nuestra gratitud enorme a todas y todos los presentes,